Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Ha pasado el fin de semana, hemos disfrutado, hemos hecho las cosas acojonantes de la vida y hoy es lunes y nos planteamos una nueva semana de buena cocina y sobre todo de buenos propósitos. Que no decaiga el ánimo, que el lunes es jodido, pero tenemos que darle todo el color posible para arrancar como auténticos caimanes. No os movéis de vuestros sofás, que os parto las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Contentos de ofreceros una nueva entrega de este programa tan singular que sabéis que los lunes se propone acercar la cocina del gazante hasta el sofá de vuestras casas. Además, tenemos un sumario de infarto. Fijaros qué semana nos espera. Mañana martes nos visitan en el programa Asier Ormaza y Egoitz Herrán, dos supercastas que nos guisarán unas albóndigas de la mama atómicas y un cóctel farrero de los que hacen época. Además, el jueves haremos otra propuesta en honor a Martín Berasategui, que sigue de misión secreta por el mundo. Volveremos a reproducir uno de los grandes clásicos de su cocina, sopa de guisantes con percebes y ostras. Y el viernes, como siempre, cita con las guarrindongadas más cerdunas del mundo. Esta semana la perversión gastronómica más delirante nos la mandan desde Barcelona, Ciudad Condal. Semana completa y contentos además porque hoy vamos a ofreceros dos super recertones. Vamos a hacer unos huevos benedictín adelgazantes, esa preparación tan alucinante que en alguna ocasión os hemos ofrecido en el programa. Ese desayuno continental allá donde uno va, si tiene tiempo para desayunar y tiene ánimo para ponerse las botas, ¿no? Y yo creo que mejor desayuno que unos huevos benedictín. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es aligerar esa salsa de los huevos benedictín tradicionales y ofreceros unos huevos benedictín yo creo que muy peculiares. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hacer un cóctel en homenaje a Bernini, al gran escultor italiano, y un cóctel que se llama cóctel Proserpina. Os contaremos una historia muy alucinante, veréis unas esculturas muy atómicas de este Bernini que era un auténtico caimán y seguiremos disfrutando, que es lo que más nos gusta, sabéis, en el mundo mundial. Nos gusta también que nos contéis, bueno, vuestras historias, como Mikel Uriarte Pellaniz, que escribe: seré sincero, dice un email, al principio me parecías un cocinero cerdo que comparado con el pulcro arguiñano era un insulto para los telespectadores, dice Mikel, nada más lejos de la realidad. Con el tiempo me ha quedado claro que eres el tío con más cojones del universo. En mayo termino los estudios de medicina y durante estos años, dice Mikel, he visto a mucha gente destrozar la vida por culpa de vicios o hábitos que se negaban a dejar. Dice, yo mismo soy un acojonado que llevaba años sin visitar a un dentista por miedo. Tu iniciativa me hizo pensar, coño, si este puede, ¿cómo no ir yo al médico? Es solo un ejemplo de lo que tu caso puede llegar a conseguir en los demás. Sigue cocinando, dice Mikel, con esa alegría e ilusión. Un fuerte apretón de manos como Dios manda, dice Mikel, ta viva Rusia, ahora Robin Food, eta eutzi goiari, auténtico crack. Hoy además iremos al peso, nos pesaremos como las terneras del Baztán. Todas estas cosas vamos a intentar condensarlas en menos de media hora, antes del Teleberry. No os mováis, que luego llegan las noticias además. África Baeta con esa melena como súper ondulante y súper atractiva, que yo cada vez que le veo digo, joder, me casaría con ella. Seguramente ella no, pero yo me casaría con ella. Robin Food. Contentos por Mikel, por ese email que nos ha mandado Mikel y sobre todo contentos por todos los que estáis intentando bajar peso o os proponéis retos de salud. A todos ellos, a todos los que estáis viendo ahora mismo en casa, que os cuesta adelgazar, que os cuesta engordar, porque también engordar es una puñeta. Hay mucha gente que le cuesta engordar, todas estas historias. Bueno, pues de alguna manera que veáis reflejado en mí que es posible, por supuesto que es posible. Si yo consigo quitarme todos esos kilos de encima, vosotros también podréis salvar ese miedo, porque es verdad que al otro lado del miedo hay color, que es una historia que yo nunca me olvido de eso, Al otro lado del miedo hay color y sobre todo hay muchísimas posibilidades. A otro lado de ese salto, de ese puente, que es un puente cabrón, porque el miedo es una putada, cruzas ese puente y te das cuenta que hay un mundo de posibilidades. Parece un poco Mary Poppins esto, pero es que es la puñetera verdad. Estamos contentos además porque en este programa
Pondremos luego una especie como de montaje de gordos del antes y el después. Y lo que más nos gustaría en el mundo, como estoy haciendo yo en el programa, es que muchos de los que estáis ahora mismo en casa, que habéis estado gordos y que habéis adelgazado ahora, nos mandéis fotografías de ese antes y de ese después. Y lo mismo al revés, gente que habéis estado pues demasiado delgada, que habéis vencido también ese problema de los pocos kilos, que os habéis puesto en vuestro peso ahora, que de alguna manera también nos mandéis ese antes y después, porque lo que haremos será colocar esos vídeos tan divertidos que en alguna ocasión nos hemos ofrecido con gente famosa, pero los famosos que más nos interesan son los que estáis todos los que estáis ahora mismo sentados en los sofás de vuestras casas, porque realmente sois los famosos de este programa. Así que esperamos con mucho interés todas esas fotografías que sabéis que podéis enviar por los medios habituales, por correo electrónico, podéis entrar en el blog, mandarlas pues a través del correo electrónico, en el Facebook o todas estas cosas. Nos encantará que estéis aquí reflejados también en este programa. Vamos a hacer ahora unos huevos Benedictín, pero en este caso van a ser unos huevos Benedictín adelgazantes. Es una receta que os hemos ofrecido en muchísimas ocasiones, que hay muchos que dicen que el origen de esta receta es del restaurante del Mónicos de Nueva York, que dicen que fue el primer lugar en el que se hicieron los huevos Benedictín, y sabéis que es la típica base, pues de un crumpet o de un scone o de un pan tostado o de un muffin o cualquier rollo de esto, sobre lo que normalmente se suele colocar bacon, se suele colocar también panceta, tocineta, tostada en la sartén, se suele colocar encima un huevo escalfado, algunos colocan incluso en vez de tocineta y bacon ponen un salmón ahumado, o ponen un bacalao ahumado o cosas de estas, y luego la historia maravillosa es coronar esos huevos con una delicada salsa holandesa, una salsa holandesa bien fluida, que sabéis que es una emulsión de yemas de huevo, con un poco de vinagre, vino y sobre todo con mucha mantequilla. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es sustituir el muffin o el crumpet o todos estos rollos por un poco de pan tostado, que yo creo que, por lo menos en mi caso, en todas las dietas, tiene que haber pan, y en este caso el pan tostado del desayuno, bien metido en una tostadora, va a ser pues el acompañamiento para poder empujar estos huevos. Luego lo que haremos es, en vez de colocar el típico tocinaco o el bacon o todos estos rollos, vamos a colocar un poco de jamón york, jamón cocido cortado, jamón en dulce, como decía mi tía Mari Carmen, que era una grande, cortado muy fino. La verdad que el jamón york es un superproducto, y en este caso lo que vamos a hacer es colocar este jamón. Encima del jamón soportaremos esta historia con un poco de tomate, un tomate que alinearemos con un poquito de aceite de oliva, un poquito de vinagre, un poquito de sal, le añadiremos un poquito de cebollino y luego le pondremos unas hierbas para alegrarnos un poco el espíritu. Tenemos orégano fresco y además tengo en esas macetas, que ahora estará con Gary cogiendo el plano y tal, unas albahacas bien chulas. Las romperemos con las manos y alinearemos ese tomate para hacer unos huevos benedictines, una especie como de huevo benedictine un poco ya primaveral o veraniego, ¿no? Y para hacer, sobre todo lo que más me interesa, nuestra base de salsa holandesa, en este caso esa salsa holandesa la vamos a resolver con yemas de huevo, 3 yemas de huevo. Vamos a hacer una reducción en un cazo con un poco de vinagre de sidra y un poco de vino blanco y chalota, que suele ser la base para hacer una bearnesa, como os lo he dicho muchas veces. Pero en este caso, yo creo que la acidez de la reducción del vinagre, del chorrete de vino blanco, que puede ser un chacolí, o puede ser incluso un poco de cerveza, o cualquier vino que tengáis abierto en la nevera, cualquier historia. Y esa reducción le va a dar bastante sabor, a nuestra salsa holandesa, que es lo que nos interesa. Chalota picada aquí en el fondo. Vamos a darle a esta historia zapatilla, para que arranque ya el hervor potente. Y vamos a convertir esa reducción más o menos como en 2 o 3 cucharadas de un vinagre con muchísimo poderío. Luego además tengo agua que en cualquier momento va a arrancar a hervir. Igual se me saldrá y me avisará si se me desborda. Importante para escalfar huevos, cazuelas estrechas y altas, gran cantidad de agua, y en el momento en el que empieza a hervir el agua a una potencia buena, lo que hacemos es apaciguar un poco esa potencia, porque no nos interesa escalfar los huevos nunca en agua demasiado fuerte de cocción, porque normalmente lo que hacen los huevos es romperse. Así que en el momento en el que hierve el fuego, lo que hacemos es añadir, como veréis luego, un chorrete de vinagre de sidra, que al final también el vinagre ayuda a recoger a la clara alrededor de la yema y a que nuestros huevos escalfados queden bien resueltos, y con fuego muy suave, 1 minuto y medio o 2 minutos como mucho, lo que haremos será, como veréis, escalfar unos huevos, que es una manera mucho más sencilla que freír en aceite de oliva o hacerlos en mantequilla, todas estas historias, y sobre todo es muy adelgazante y es igual de goloso, porque por lo menos a mí me da la sensación de que comerme un huevo escalfado es algo emocionante, ¿eh? Y la verdad que el huevo benedictín sin huevo pues no tiene ningún sentido, eso está claro. Vamos a añadir aquí, en el fondo de este bol, las 3 yemas de huevo.
Y luego haremos un cóctel Proserpina, ¿eh? Luego hablaremos de Bernini, un súper grande, un tío que era, por lo visto, un niño prodigio. Debía ser un repelente niño Vicente Bernini, ¿eh? Con 20 años, bueno, luego os lo contaré, pero con 20 años él decía que lo habían parido los dioses. Fijaros qué auténtico anormal, ¿no? Con 20 años, la verdad, que fue un tío que murió joven, que hizo grandes cosas. Y luego hablaremos de eso, ¿eh? Hablaremos del renacimiento italiano y cosas de estas. Ya tengo el vinagre hirviendo y reduciendo, las yemas de huevo que voy a empezar a montar y el elemento que va a sustituir la mantequilla de toda la vida de la holandesa va a ser una nata, que en este caso es una nata con muy bajo contenido en grasa. Aquí no hay más que un 8 o un 10% de materia grasa respecto a lo que viene siendo habitual en las natas, que sabéis que las natas suelen llevar aproximadamente un 60 o un 70% de materia grasa. En este caso, daros cuenta que con un 10% de materia grasa nos podemos permitir el lujo de poder utilizar esta nata, que lo que he hecho es meterla en un bol y semimontar. Luego le daremos un último varillazo, ¿eh? Ya tengo el vinagre reduciendo, que es lo que me interesa. Tengo el agua ya dándole candela y vamos a tener esta historia en un segundo ya resuelta, ¿eh? Yemas de huevo. Y estáis viendo ahora mismo en la pantalla algunas fotografías apetitosas de cosas que hemos hecho con huevos, ¿eh? Cosas muy interesantes. Con patatas y jabón, cómo nos gustan las patatas y el jabón, ¿eh? Revueltos también con el jamón. Y la verdad que un canasto de huevos es algo emocionante. El otro día Carlos Arguiñano me volvía a recordar la cantidad de huevos que se come al día y la verdad que es un auténtico titán, ¿eh? Y me decía que realmente su experiencia de comer tantos huevos, él me decía que es la afirmación de que el tema del huevo tampoco afecta tanto al colesterol. Él dice que se come 5 o 6 huevos todos los días desde hace un montón de años y que tiene el colesterol súper controlado. Y es verdad que hay una especie como de estigma contra el huevo, de que el huevo de alguna manera es perjudicial para la salud, ¿no? Y es verdad que nosotros también estamos de acuerdo en que comer huevo es muy saludable, es una proteína alucinante, barata y muy versátil porque se pueden hacer muchísimas cosas con huevo, ¿eh? Fijaros, una vez que tengo ya esta reducción del vinagre, que habéis visto que se me queda más o menos como en 2 o 3 cucharadas, lo que vamos a hacer es, sobre estas yemas de huevo, fijaros que queda muy poquito vinagre y muy poquito vino blanco, ¿eh? Estas chalotas las voy a añadir a la ensalada. No tenía previsto hacer esto, pero lo vamos a utilizar. Vamos a coger estas chalotas en reducción y se las vamos a añadir a la ensalada, un poquito tibias, que no es ninguna chorrada, ¿eh? Ahora sí, con el vinagre añadido a las yemas, seguimos montando este saballón. Y aquí estamos un lunes más cocinando. Nos gusta cocinar, nos gusta guisar y nos gusta transmitir todo este recetario para que lo hagáis propio, ¿eh? Muchas veces os lo cuento, ¿eh? Tenéis que tunear las formulaciones. Tenéis que pillar un poco la esencia de todas estas historias porque la verdad que uno viene aquí a cocinar todos los días con muchas ganas. Unos días lo hace mejor, otros días lo hace peor. En algunas ocasiones me dejo ingredientes encima de la mesa. Estoy convencidísimo de que en casa hay mucha gente que mejora nuestras recetas, que es de lo que se trata. Y es algo que yo creo que es la base de esta historia, ¿eh? Que os quedéis con las ideas, que os quedéis con la asociación de ingredientes, que os quedéis un poco con las bases de toda esta historia para que las hagáis propias y de alguna manera para que las podáis disfrutar también, que es nuestro verdadero propósito. Fijaros, las yemas ya están bastante montadas. Acordaros que muchas veces os suelo decir que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un saballón de estos al baño María, porque como ocurre aquí, si añadís demasiada agua y esto empieza a hervir por fuego fuerte de una manera repentina, tenéis que tener cuidado porque normalmente cuando estos boles cierran herméticamente la boca de las cazuelas tienden a escupir agua caliente y al final se producen quemaduras bastante desagradables. Así que tenéis que tener mucho cuidado, ¿eh? Los quemazos son una puñeta, ¿eh? Ya habéis visto que tengo mi saballón de yemas perfectamente montado y lo que os decía, las natas bajas en grasas les suele costar montar un poco más que a las natas cargadas de materia grasa. Así que una vez que esta nata está ya semi-montada, lo que vamos a hacer es añadir muy poco a poco esta base de nata, que en alguna ocasión os he comentado que para hacer salsa holandesa o para hacer este tipo de historias también podéis sustituir
Si no encontráis nata baja en grasa, la nata baja en grasa por leche concentrada, que hay leches concentradas que, como os he dicho en alguna ocasión, montan bastante bien, ¿eh? También es verdad que para no desgañitaros y dejaros la musculatura montando este tipo de natas bajas en grasas que les cuesta más montar, podéis utilizar la típica varilla batidora eléctrica, que es bastante más fácil y tienen más caña, ¿eh? Vamos añadiendo esta nata montada hasta conseguir un poco el punto deseado de la holandesa. Acordaros que también hay una buena astucia para hacer mahonesa adelgazante, que en alguna ocasión os la ofrecimos en el programa cuando hicimos aquella ensaladilla rusa adelgazante, ¿eh? Que la base es utilizar un par de yemas o una yema y sustituir toda la cantidad de aceite de oliva por un queso fresco bajo en grasa. Importante, queso fresco bajo en grasa, un par de yemas. Empecéis a montar esas 2 yemas con 2 o 3 cucharadas de aceite solamente. Una vez que tengáis hecha la emulsión, añadís queso fresco desgrasado, el típico queso magro de estos así un poco fluido, que va a hacer un poco va a darle un poco la apariencia de salsa. Salpimentáis, añadís un poco de salsa Perrins, añadís un poco de salsa de soja, cualquier historia de estas para darle un poco de garrote a la salsa. Y esa salsa mahonesa también adelgazante también es un buen sustituto para la mahonesa clásica, no solamente para hacer una ensaladilla rusa, sino para poder untar, por ejemplo, unas buenas yemas de espárrago blanco, para poder acompañar un pescado hecho en el microondas, que hay mucha gente, yo también lo hago, que mete el pescado en el microondas y queda fantástico, un buen cogote de merluza, incluso unos buenos salmonetes, recién traídos de la pescadería, súper frescos, un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva, controláis la temperatura en el microondas a potencia media y según el tamaño del pescado, 2-3 minutos y vais tanteando un poquito, y esa salsa mahonesa para un pescado hecho en el microondas es un auténtico elixir, ¿eh? Este resto de nata semi-montada, que no voy a añadir toda, también puede ser perfecta añadiéndole un poco de fructosa para hacernos luego un postre. Si queremos comer una fruta y queremos colocarle una buena salsa, que puede ser en este caso una especie como de chantilly, añadimos ahí un poquito de miel, un poquito de fructosa, añadimos un poco de cacao en polvo si queréis, un poco de café soluble, añadís unas gotitas de armagnac y puede ser también una salsa perfecta para... Bueno, pues para un postre, para salirnos de la pieza de fruta, para hacer una especie como de macedonia un poco atractiva. Bueno, vamos a bajar la potencia del baño María, porque esto con ese calor residual va a ser suficiente para mantener nuestra salsa holandesa un poco fluida. Y lo que vamos a hacer es escalfar los huevos. Como os he dicho, potencia importante, agua en ebullición. Vamos a añadir un buen chorrete de vinagre de sidra, que esto es fundamental. En el momento en el que añadimos el vinagre de sidra, lógicamente baja la temperatura del agua, el agua se apacigua, importante buscar un poco ese punto de burbuja subiendo, bueno, pues desde la base de la cazuela, pero que no sea una ebullición muy potente, y lo que vamos a hacer es escalfar los huevos, muy sencillo. Vamos a coger un cuenco, vamos a cascar el huevo en un cuenco y vamos a hacer un remolino. Esto es la primera vez que yo vi. Dije, joder, el que ha inventado esta historia del remolino es un tío listo, ¿eh? Importante para que las claras abracen bien a la yema, que el huevo sea súper fresco, que eso es importantísimo, porque es verdad que si uno escalfa huevos que son huevos viejos, es complicado que la clara abrace a la yema, porque sabéis que muchas veces os he dicho que los huevos frescos lo que hacen es apelotonar la clara alrededor de la yema y son huevos como mucho más compactos. Cuanto más viejos son, los huevos son más fluidos, y cuanto más viejos son, más complicados son de que escalfen bien. Así que una astucia es hacer un remolino en el agua, hacer una especie de huracán y dejar que el huevo caiga en ese huracán y que de alguna manera por la fuerza centrípeta, yo que penqué física porque era un inútil, pero bueno, con eso ya me quedé, con la fuerza centrípeta y todas estas historias, consigamos que la clara abrace mucho más fácilmente a la yema de huevo. Así que esa astucia del giro os aseguro que vale bastante la pena, ¿eh? Vamos a añadir un segundo huevo para escalfar un segundo huevo aprovechando ese remolino. Y como os digo, fundamental, no sé si lo pilla la cámara, pero ahí están las 2 yemas abrazadas por la clara de huevo. Importante que la ebullición no sea fuerte. Si de repente vemos que se nos descontrola la intensidad de calor, amansarlo para que la burbuja sea muy suave. Y aquí lo que vamos a hacer es acomodar un poco de jamón en la base de un plato y resolver nuestra ensalada en un titá. En este caso con tomate cereza que tenía en la nevera. El típico antojo, que vas a la frutería y de repente ves las típicas barquetas de tomate cereza súper apetecibles y que, no sé, llevas a casa para hacer una ensalada.
Pero también podéis hacerlo sin ningún problema con el típico tomate de ensalada de toda la vida, ¿eh? O con pepino cortado en rodajas gruesas, o con cogollos, o lo que os dé la gana. En este caso, lo que hacemos es cortar los tomates en dos. Vamos a añadir, porque normalmente el tomate cereza pequeño, yo para aliñarlo me suele gustar o romperlo, pellizcarlo un poco, que saque jugo y que deje hueco, o si no partirlo en dos, porque tengo la sensación de que si lo aliñas sin partir, el aliño resbala por el exterior del tomate y la ensalada no queda redonda. Lo mismo que si aliñáramos un tomate sin cortar en gajos, pues tendríamos la sensación de que el aliño resbala, pero que el fruto no coge el aliño, ¿no? Y es importante, bueno, pues ese gesto, en este caso de los tomates confitados, en pequeños, los tomates cereza, que los partamos en dos para que chupen todo el aliño. Una gotita de aceite de oliva virgen, la sal que ya he añadido, un poco de pimienta, aquí también soja y lo que os dé la gana, ¿eh? Acordaos otra astucia para las vinagretas de dieta. Sustituir una parte del aceite de oliva que utilizamos habitualmente por un poco de agua o de caldo, que no es ninguna chorrada, ¿eh? Si hacéis la vinagreta en tarro, acordaros de añadir el vinagre, de añadir vuestra mostaza, vuestra salsa de soja o el condimento que os dé la gana y de añadir un poquito de aceite, pero sustituir parte de ese aceite por un poco de agua de grifo o por un poco de caldo o por un poquito de vino blanco o alguna historia de esas. Eso al final lo que hace es mermar la grasa, la vinagreta queda sabrosa, porque es verdad que cuando uno hace dieta no hay cosa más rácana que hacer aliños o ensaladas que no están bien empapadas y eso a mí me pone muy nervioso. Entonces estiramos la vinagreta con un poquito de caldo de agua y cuando la aliñamos en el bol tenemos la sensación de que nos estamos comiendo pues una ensalada al uso. Y eso es muy importante, ¿eh? Por lo menos engañar al cuerpo y tener esa sensación de, joder, pues como de plenitud. Fijaros, vamos a amansar un poco la temperatura del fuego, despacio. Vamos a añadir aquí en el fondo un poco de orégano y un poco de albahaca. Vigilamos nuestra salsa holandesa, que está perfecta. Y aquí un poco de orégano de este fresco. Y ahí estáis viendo el vídeo de los gordos, joder, famosos gordos, famosos, que han adelgazado. No hay nada que... Bueno, mi hermano Álvaro se ha ofrecido para que en el siguiente montaje pongamos una fotografía de él, ¿eh? Porque os he comentado que mi hermano, que suele estar en realización, también ha adelgazado 60-70 kilos. Yo te digo, yo también me ofrezco y tal a salir en ese montaje. No hay nada que más, bueno, que más cachondo me pondría que en las próximas entregas en las que os pongamos esta especie de montaje tan chulo, aparezcan vuestras fotografías. Y acordaros, los canales habituales para enviarnos esa información. Entráis en el blog, entráis en Facebook, a través de Twitter o lo que os dé la gana. Ya buscaréis la manera de que nos hagan llegar esas fotografías o de hacernos llegar esas fotografías. Buena ensalada de tomate, ¿eh? Esto es un buen desayuno, ¿eh? Plato hondo. Hay que dedicarle un rato al desayuno, ¿eh? A mí me encanta. Yo no desayuno en mi vida, ¿eh? La verdad que aquí estoy como contándonos una película, pero una película que he descubierto hace 2 años. Yo no desayuno en mi puñetera vida y de repente, como muchas veces me habréis escuchado ya decir, he descubierto que el desayuno es la comida más alucinante del día. Y cuando me preparo estas historias, bueno, el fin de semana igual le dedicas un poco más de tiempo al desayuno, ¿no? Me gusta poder madrugar, dedicarle un rato. Si me voy a comer unos huevos benedictines, montármelos bien, coger una vajilla chula, emplear un buen rato en aliñar bien el tomate, en hacer bien la ensalada, en escalfarme el huevo, en cortar el pan para tostarlo, que lo voy a hacer ahora en un segundo. Fijaros, qué buena ensalada, con todas las hojas de albahaca, el orégano, que es un auténtico orgasmo. Y como os digo, los huevos vamos a dejarlos más o menos medio minutito más. Habéis visto, que la ebullición ya ha parado y que el huevo, fijaros, se recoge alrededor de la clara. ¿Habéis visto cómo se recoge alrededor de la clara? Que no se os pasen de punto, ¿eh? Voy a apagar ya el fuego. Los voy a dejar más o menos medio minuto dentro. Voy a tostar el pan y en un segundo seguimos. Ya tengo mi salsa holandesa y voy a poner 3 pedacitos de pan. Bueno, y la coscorra también voy a meter. No os mováis, ¿eh? Cuando escurrimos los huevos escalfados del agua, importante hacerlo sobre un plato o alguna historia de estas. Y luego, ya que estamos haciendo todo en plan dottore, también es importante recortar de alguna manera las barbas del huevo escalfado. Esas pelambreras. Quema, ¿eh? Pero, humeando todavía, con la yema bien líquida. Vamos a
salpimentar la salsa holandesa, que no le hemos echado ni sal ni pimienta, que tenga un poco de sazón. A la salsa holandesa también, una vez que está montada, añadirle un poquito de salsa de tomate o un poquito de ketchup o añadirle un poquito de mostaza, es buen invento, ¿eh? El pan tostado, que lo vamos a colocar cerca. Esto también con mollete está súper bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es derramar la salsa holandesa sobre los huevos. Fijaros qué pintón tiene esto, Joder. Salsa holandesa adelgazante, Huevos benedictina adelgazantes. Fijaros qué pintón. La salsa holandesa también la podemos guardar para mediodía, Si nos sobra salsa holandesa, la dejamos en un bol de estos, cubierta con un papel film en la nevera. Y luego a mediodía, si nos vamos a comer unos espárragos o lo que sea, también es una salsa fabulosa para unos espárragos, la salsa holandesa, Un poco de cebollino y listo. Nos vamos a pesar, que estamos el lunes, no os olvidéis. Fijaos qué pedazo de huevos, chaval. Viva Rusia. En plan giratuto y tal, como hostia, chaval. Qué matices, Todos los lunes sabéis que después de la primera receta, entre la primera y la segunda receta más o menos, subimos al peso como las terneras del Baztán. Esta semana he gastado también playera y todas estas cosas, pero creo que se avecina castaña. Vamos a ver, vamos al peso. Hoy no vamos a meternos mucho en el peso porque creo que viene tragedia. Joder, 144,15. Efectivamente, he cogido más de 1 kilo. Aquí estamos en esta pelea, que no le caiga nunca el ánimo. A pesar de coger unos kilos, coger 1 kilo... Joder, 1 kilo, Qué derrota. Pero la semana que viene venceremos, triunfaremos como auténticos titanes. A gastar mucha playera, a seguir comiendo estas recetas adelgazantes y que no le caiga nunca el ánimo. Cago en Ross. Que no decaiga nunca el ánimo, De esos momentos de debilidad hay que sacar siempre fuerzas de flaqueza. Muy importante, porque esto lo he vivido yo durante un montón de años. Cuando hay una mala noticia, cuando hay un momento de esos complicados en la balanza, porque de repente has engordado, hay que bajarse y hay que sacar de donde no hay fuerzas la mayor fuerza para convertirse en un auténtico titán y perseverar. Y que esta subida de peso en la balanza al final provoque que la siguiente semana sea todavía mucho más un reto para conseguir que el viernes que viene nos subamos a esa balanza y nos hayamos quitado todo lo que hemos cogido esta semana. Importante, Joder, que no le caiga nunca el ánimo. Bebida Proserpina, Bernini, ahí estás viendo a Bernini, un auténtico gilipollas, un tío que con 20 años se pensaba parido por los dioses. Es verdad que fue un auténtico crack, heredero de la fuerza escultórica de Miguel Ángel, entre otras cosas, un auténtico crack. Y ahí estáis viendo también un cuadro de Luca Giordano que cuenta esa metáfora de la primavera, que es el secuestro de Proserpina por Plutón. Plutón, que era un auténtico putón verbenero, era el guardián, el cancerbero, el guardián de los infiernos, raptó a Proserpina, la bajó a los infiernos, y es verdad que el rapto de Proserpina de alguna manera es una metáfora sobre todo de la primavera, ¿no? Porque cuando Plutón liberó a Proserpina, Ceres, que era la madre de Proserpina, lo que hizo fue que las flores, pues salieran en los campos y todas estas cosas, ¿no? Metáforas bonitas, historias chulas, y sobre todo dedicamos este cóctel a Bernini y esa escultura porque en esa foto que estáis viendo ahora mismo, pues la piedra se hace carne, ¿no? Que es algo acojonante. Fijaros qué burrada, hay que saber esculpir eso. El Bernini era un gilipollas, pero fijaros qué auténtico crack, que la piedra tenga la sensación de carne, de muslamen. Así que la pobre Proserpina, que estaba de alguna manera atrapada por Plutón, seguro que después de soltarse tendría una sed del copón. Por eso le hemos dedicado este cóctel a Proserpina. Zanahorias, vamos a meter zanahoria.
Que la verdad que viene muy a cuento lo de la zanahoria en el rato este de Proserpina, porque Plutón tiene una cara de cerdo del copón. Así que lo que hacemos es añadir las 2 zanahorias que hacen un jugo delicioso, limón, que también lo que he hecho es pelarlo, y unas fresas. Y la verdad que es una bebida muy apetecible, ¿eh? Estamos a dieta y es verdad que hoy lo que vamos a hacer es, bueno, pues no tener ese desliz de añadir un poquito de alcohol a esta historia. Pero no os olvidéis que todos los cócteles, todas las bebidas refrescantes que estamos haciendo con esta licuadora, que ahí estáis viendo un plano de la licuadora como tipo el precio justo, en plan Joaquín Prats, todas esas bebidas deliciosas de alguna manera se pueden tunear. Los lunes las servimos en su versión más adelgazante, limpias y más. Pero no os olvidéis que esas bebidas pueden ser la base para cualquier bebida on the rocks, con un poquito de tequila, un poquito de vodka o estas cosas. Se hacen bebidas deliciosas, así que lo que hacemos es colocar no más de 2 coscorros de hielo. Voy a hacer lo mismo que solemos hacer cuando hacemos un gin tonic, un twist de limón y todas estas cosas, lo vamos a hacer con albahaca. También con menta o cualquier historia de estas, ¿eh? Aplastamos un poco las hojas de albahaca encima del vaso, metemos esas hojas aplastadas en el fondo y la historieta es derramar este zumo delicioso en honor a la pobre Proserpina, que no quiero ni pensar lo que haría durante todo ese tiempo con el cabrón de Plutón en el infierno. Seguro que le dejaría el túnel, todos los bajos como el túnel del antiguo. Pobrecita, Juan, me están diciendo que vale. Bueno, ahora vamos a hacer un consejo maravilloso. Pobre Proserpina. Hemos triunfado una vez más, yo tengo esa sensación. Es verdad que en el peso, en esta ocasión, no han ocurrido las cosas que suelen pasar habitualmente, que es que adelgazo me quedo igual, pero es igual. De flaqueza hay que sacar fuerzas, muy importante. Refrescarnos el morrete con ese tipo de bebidas, con esa bebida Proserpina y sobre todo que echéis mano de ese formulario adelgazante tan alucinante. No os olvidéis que Kaiku Benecol es uno de los reductores de colesterol del mercado que tiene menos calorías y este además tiene el 25% más de ingrediente contra el colesterol que otras marcas, nada más y nada menos. Mañana viene Asier Ormaza y Egoitz, que son unos auténticos titanes, el comando Marmitaco, y harán unas albóndigas de la mama que se caga la culebra. Y esta semana no os olvidéis que viene un formulario impresionante, bucear en ETV a la carta, importante que buceáis en ETV a la carta y sobre todo que descubráis en todas estas formulaciones que os venimos ofreciendo desde hace tantas temporadas la felicidad sin par, ¿eh? Buscarnos allá donde estemos y cocinar, que el mundo se va a acabar. Eso sí, si quiero un refugio atómico así, yo voy a ir como en el Kaiku Benecol. Tengo la sensación que después la humanidad va a desaparecer y yo saldré con mis Kaiku Benecol a la calle y como crearé un nuevo mundo. Me encanta.